Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Buenos días con todos, buenos días, ¿me escuchan? Hola, a mí se te escucha. Esa voz, se ve muy animoso, se escucha. ¿Cómo están? Buenos días chicos. A ver, ya estoy compartiendo pantalla. El día de hoy vamos a ver el tema correspondiente a la semana 3, ¿ok? Que corresponde a estructura atómica. ¿Qué viene a ser el átomo? Es una definición que ya la conocemos, la mayoría seguro que ya desde el colegio les mencionan qué es el átomo, ¿no? Y sabemos que el átomo es la partícula más pequeña de un elemento químico en el cual van a conservar las propiedades, ¿no? Van a presentar las mismas propiedades todo el elemento, ¿no? Que está conformado por muchos átomos. Es un sistema que se encuentra en movimiento y que presenta una energía. Ahora, este átomo presenta dos partes muy importantes, que viene a ser el núcleo y la zona extranuclear. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el núcleo? En el núcleo nosotros encontramos las partículas que presentan carga positiva, que vienen a ser los protones, ¿no? Y encontramos las partículas que son negativas, que no presentan carga. Y en la zona extranuclear también se conoce como nube electrónica, ¿ok? Se conoce como nube electrónica, vamos a encontrar los electrones. En este caso, la información que tenemos, que son 3 electrones, 3 protones y 4 neutrones, eso corresponde al elemento del litio. Chicos, recordarles que todas las dudas que tengan lo pueden escribir al chat o pueden abrir tranquilamente su micro, pueden interrumpirme en cualquier momento, no hay problema, no esperen que termine la explicación. ¿Ok? Si es que tienen alguna duda. Listo, entonces son las dos partes importantes que presenta el átomo, el núcleo y la zona extranuclear. Vamos a ver más adelante en un cuadrito que la masa de los protones y la masa de los neutrones son muy similares y comparado con la masa del electrón, pesa mucho más que los electrones y es por ello que el núcleo es quien determina la masa del átomo, ¿no? Cuando yo quiero saber cuánto pesa un átomo, tengo que ver cuántas partículas de protones hay, cuántas partículas de neutrones hay, y la masa de ambos es lo que me determina la masa de ese átomo. Y los electrones, como tienen una masa prácticamente insignificante frente a los protones y a los neutrones, los electrones no van a participar o no van a dar aporte en cuanto a la masa. El aporte que nos dan los electrones es con respecto al volumen que presenta un átomo. ¿Ok? Entonces, la zona extranuclear nos dice, nos va a indicar el volumen del átomo y el núcleo atómico nos va a indicar la masa que presenta un átomo. Entonces, ¿quién fue que descubrió los protones? Los protones fueron descubiertos por Rutherford. Rutherford, en un experimento con la lámina de oro y las emisiones de tipo alfa, se da cuenta de que la materia no era como Thomson lo había descrito inicialmente, ¿no? Que era una masa compacta, positiva, en las cuales los electrones pues estaban en todo, rodeando todo en toda esa masa, ¿no? Rodeando a todo ese bloque. Entonces, Rutherford se dio cuenta de que ese elemento, ¿cómo se llama? De que esa materia, ¿no? De que ese átomo no solamente era de esa manera, ¿no? Sino que existía un núcleo que tenía una carga positiva. Y en la zona extranuclear nosotros vamos a encontrar los electrones y en el núcleo entonces, como hemos indicado, va a estar definido la masa. ¿Ok? Entonces, en el núcleo que encuentro los protones y encuentro los neutrones, que los protones tienen carga positiva. Eso sí tienen que tener en cuenta. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no presentan carga. Ahora, estas partículas que se encuentran en el núcleo, como ustedes pueden leer aquí, núcleo, entonces significa que los protones y los neutrones son llamados nucleones fundamentales, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos pregunten cuáles son los nucleones fundamentales,
están preguntándonos por las partículas que están en el núcleo, que vienen a ser los protones y los neutrones. ¿Y el electrón quién descubrió? El electrón fue descubierto por Thomson, que finalmente se dio cuenta de que los electrones no estaban alrededor de toda esa masa del átomo, sino solamente en la zona externa que llamamos nube electrónica, ¿no? Y los electrones presentan carga negativa, ¿ok? Entonces, las dos partes del átomo. Aquí tenemos este cuadro donde podemos observar justamente esa masa. La masa del protón, como pueden ver, es 1,6 por 10 a la menos 24. La masa del neutrón, similar, 1,6 por 10 a la menos 24, ¿no? Y la del electrón comparado con el protón, pueden ver que es prácticamente totalmente, casi 1000 veces más, ¿no? Entonces, tenemos acá que es 10 a la menos 28. Por eso es que la masa del átomo se le da al protón y al neutrón, que son las partículas que se encuentran en el núcleo. ¿Correcto? Entonces, son las partículas que nosotros vamos a considerar en un átomo para poder definir, ver sus propiedades, que vamos a ver a continuación cuando hablemos sobre los núcleos. Esto es la representación de un elemento químico, ¿no? Ustedes, por ejemplo, si tienen ahí cerca su tabla periódica, van a observar de que en la tabla periódica existe una notación. Esa notación presenta su masa, que viene a ser A, la notación de la masa es A, y la notación del Z, ¿no? O la notación del número atómico viene a ser Z, ¿no? Que se conoce como número atómico. Y seguro que ya conocen esta formulita donde nos dice que la masa, que viene a ser A, es la suma de los protones y los neutrones. Una fórmula que no necesitas memorizarte, simplemente es analizar, porque sabemos que en el núcleo, esto es un átomo, la zona central es núcleo, y en el núcleo, ¿qué cosa hay? En el núcleo están los protones y están los neutrones, ¿correcto? Entonces, los protones y los neutrones, como acabamos de ver, son los que tienen mayor masa considerable en el átomo frente al electrón, y por lo tanto, estos nucleones fundamentales son los que determinan la masa. Por ello sale esa fórmula, que la masa es la suma de los protones más los neutrones, ¿no? Ahora, el número atómico es un valor muy importante para cada elemento químico. ¿Por qué? Yo siempre digo que ese Z es como el DNI del elemento químico. Si ustedes, por ejemplo, dicen, a ver, el Z igual a 8, ¿de qué elemento estamos hablando? Si ustedes observan en su tabla periódica, estamos hablando del oxígeno. Estamos hablando del átomo de oxígeno. Si ustedes tienen el Z igual a 11, por ejemplo, estamos hablando del sodio, ¿ok? Entonces, el Z es el número o es el valor único para cada elemento. Por eso digo que viene a ser como su DNI del elemento químico. Y el Z, chicos, y el número de protones son iguales. Siempre, así tengas tú un átomo que gana o pierde electrones, acuérdate siempre que el Z y el número de protones son iguales, ¿ok? Entonces, a esa representación de ese elemento donde uno conoce la masa y el Z, el número atómico de un elemento, se le llama núcleo, ¿ok? Ahora, los elementos pueden presentar en la parte superior, en este núcleo, por ejemplo, podemos observar que en la parte superior derecha, aquí donde estoy colocando la letra Q, puede presentar un valor numérico con carga positiva, un valor numérico con carga negativa, o simplemente no presentar nada, lo cual indica que la carga es cero. Cuando nosotros veamos estos casos, estamos frente a un catión, por ejemplo. Cuando la carga es positiva, cuando la carga es negativa, estamos frente a un anión, y cuando no encontramos nada, cuando no hay carga, cuando no hay ningún valor, se entiende que la carga es cero, estamos frente a un átomo neutro. Entonces, un átomo neutro es aquel donde la carga es igual a cero. Voy a colocar aquí, átomo neutro, ¿correcto? El átomo neutro, la carga es igual a cero, por ejemplo, y se va a cumplir el famoso PES que ustedes están viendo acá. ¿Qué es el PES? El PES te dice que en un átomo neutro el número de protones
es igual al número de electrones y eso es igual al número atómico, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, puedo tener aquí el sodio. Su número atómico del sodio, que se encuentra en su tabla periódica, no necesitan memorizarse los números atómicos, ¿ok? Ya por práctica, seguro que ya conoces los números atómicos de muchos elementos, ¿verdad? Pero no necesitas memorizar nada porque los números atómicos se te da como información, se te da de dato. Entonces, por ejemplo, el número atómico del sodio es 11. Su masa atómica del sodio es 23. Entonces, aquí practicando un poquito, mira, en este núcleo puedes observar que no tengo nada en la parte superior derecha donde hemos llamado carga. Eso significa que la carga es 0 y que se cumple el famoso PES. Entonces, si yo pregunto cuántos protones tiene ese sodio, como hemos dicho que el Z es igual a los protones, eso sería 11. ¿Cuántos electrones tiene ese sodio? PES, acuérdate, tiene 11. ¿Cuánto es su número atómico de ese elemento? Estamos viendo, el número atómico es 11. A eso se refiere con el famoso PES. Protones, electrones y número atómico es 11. Y la masa, como podemos también observar, viene a ser igual a 23. Acuérdate que esta es la notación del núcleo. La masa en la parte superior izquierda, ¿no? Y el Z en la parte inferior izquierda, ¿no? Donde estoy escribiendo. Entonces, esa es la masa y ese es el Z. ¿Cuánto es su masa? Su masa es 23. Ahora díganme cuántos son los neutrones. Si sabes que el núcleo contiene protones y neutrones y que el núcleo es responsable de la masa y tu masa es 23, ¿cuántos son los neutrones? Muy bien, efectivamente los neutrones sería la diferencia como estamos viendo en este cuadrito, ¿no? El número de neutrones sería la masa menos el número atómico. ¿Cuánto es la masa? La masa es 23 y el Z sería 11, por lo tanto el número de neutrones sería 12. ¿Y cuánto es la carga? Es un átomo neutro donde la carga es igual a 0. ¿Ok? Listo, entonces eso es un átomo neutro. Eso es un núcleo donde la masa es la suma del protón y el neutrón. Ahora, dentro de la tabla periódica encontramos 118 elementos. Esos 118 elementos, todos los 118 elementos presentan isótopos. ¿Qué son los isótopos? Los isótopos son aquellos elementos que tienen obviamente el mismo número atómico, porque hemos indicado que el Z es único para cada elemento. No pueden existir dos elementos con distintos Zetas. Entonces, aquí estoy observando que su Z es 1, ¿no? Acuérdate que el Z y protón es lo mismo. Su Z es 1, su Z es 1. Entonces, ¿estoy hablando de quién? Estoy hablando del hidrógeno. Pero la masa en los tres isótopos que estamos viendo no es el mismo, ¿verdad? Porque acá tenemos que el protón es 1, el neutrón es 0, y tú sabes que la masa es la suma del protón y la suma del neutrón. Entonces la masa aquí es 1. Aquí la masa es un protón más un neutrón, la masa es 2. Y aquí la masa es 3. Entonces, si yo represento estos isótopos en forma de núcleo, tendría el hidrógeno 1, con masa 1, el hidrógeno 1 con masa 2, el hidrógeno 1 con masa 3. Y esto, obviamente, estamos hablando del mismo elemento, pero con distinta masa. Entonces, los elementos que presentan el mismo número atómico y distinta masa se le conoce como isótopos. Esto es el protio, esto es el deuterio y esto es el tritio. O sea, quiere decir que estos tres elementos existen en la naturaleza y nos están rodeando, pero cada uno presenta un porcentaje distinto en la naturaleza. El protio presenta un porcentaje, el deuterio presenta otro y el tritio presenta otro. Y la suma de todos los isótopos de un elemento, como todos sabemos, el total siempre te debe de sumar 100. ¿Ok? Entonces, profesora, ¿siempre van a ser 3? No, al menos uno. Pueden ser simplemente 2 isótopos, pueden ser 3 o más, ¿no? Ahora, ¿cómo yo voy a saber? No te preocupes porque esa información te la van a brindar. Como por ejemplo acá, nos hablan de la masa atómica relativa. ¿Cómo se calcula la masa atómica relativa y a qué se refiere con la masa atómica relativa? Si ustedes observan en la tabla periódica,
van a encontrar que el número atómico del hidrógeno es 1 y que la masa que está en la tabla periódica del hidrógeno es 1,0 aproximadamente. Profesora, ¿y cómo se sacó esta masa? Esta masa que ustedes están observando es lo que nosotros llamamos la masa atómica relativa. Y esa masa atómica relativa se calcula con la sumatoria de las masas isotópicas multiplicada por el porcentaje de abundancia, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá me dan el cloro. El cloro, su número atómico 17, ¿correcto? Su número atómico 17, obviamente porque estamos hablando del mismo elemento químico, pero con distintas masas. Por eso es el isótopo de cloro. Y de información tenemos el valor exacto de esas masas, 34,9 y 36,9. Y nos dicen el porcentaje de abundancia que les comentaba, que el total siempre tiene que sumar 100. Tiene que sumar 100, el porcentaje del cloro 35 va a ser 75 y el porcentaje del cloro 37 es 24. Entonces, ¿cómo yo obtengo esa masa que observo en la tabla periódica? Aplicando esta fórmula. ¿Cómo aplicamos? En este caso solamente son 2 isótopos. Entonces te dice que es la multiplicación de la masa isotópica de este cloro 35, que exactamente es 34,969, multiplicado por su porcentaje de abundancia. El primer producto más el segundo producto igual de la masa isotópica multiplicado por el porcentaje de abundancia dividido entre 100. Profesora, y si hubiera un isótopo más, sigue sumando, sigue sumando. Y esto es lo que nos da la masa de 35,45 que seguro tú observas en tu tabla periódica y efectivamente se encuentra ahí el cloro con su número atómico 17 y su masa 35,45, ¿no? Entonces, de esa manera se determinan las masas atómicas de los elementos químicos considerando a todos sus isótopos. Ahora, habíamos mencionado que un elemento químico, su carga es igual a 0, se llama neutro, pero si tiene carga y es positiva, ¿cómo se llama? Se va a llamar catión. Y si esa carga es negativo, se va a llamar anión. ¿Ok? No, García. Esa es la forma que nosotros determinamos la masa atómica. El catión. El catión va a presentar una carga positiva, como ustedes pueden ver aquí. El anión va a presentar una carga negativa. ¿Qué significa que el catión presente una carga positiva? Significa que ese elemento va a perder electrones. Mira, tenías inicialmente un Z y esa carga te va a indicar cuántos electrones se está perdiendo. En el otro lado, cuando tú tengas un anión, lo que va a ocurrir es cuántos electrones está ganando. Tú tenías inicialmente un Z y esa carga, ese valor te va a indicar cuántos electrones está ganando. Entonces, tener claro que en el catión vamos a perder electrones y en el anión vamos a ganar electrones. La pérdida de un electrón se conoce como una oxidación y la ganancia de los electrones se conoce como reducción. Sí, García, se puede redondear siempre en caso no te indiquen el valor. Normalmente para evitar que uno trabaje, sobre todo en los exámenes de admisión, que uno trabaje con un valor y otro trabaja con otro valor, por eso es que se les da esa información, ¿no? Pero sí puedes redondear. Normalmente cuando son 0,9 redondeas, cuando es 0,1 redondeas, cuando es 35,5 consideras 35,5 tal cual. Pero en eso no se complican porque eso les van a dar de dato. Entonces, por lo tanto, ¿no? En el catión que presenta carga positiva va a perder electrones y en el anión que presenta carga negativa va a ganar electrones. Y a ello nosotros llamamos iones. Si la carga, por ejemplo, es +1, ¿no? Si la carga es +1, yo llamo catión monovalente. Si, por ejemplo, la carga es +2, llamo catión
divalente. Si la carga es +3, llamo catión trivalente. Y así sucesivamente. Del otro lado, si la carga, por ejemplo, es -1, llamo anión monovalente. Si la carga es -2, llamo anión divalente, ¿no? Y creo que ya se entendió, ¿no? Si la carga es -3, llamaré anión trivalente y así sucesivamente. Pero cuando tenemos el término de ión, recuerda que puede ser un catión o puede ser un anión, ¿no? Nos tienen que dar una especificación para tener más información. Por ejemplo, esto es un átomo neutro, ¿cierto? Porque observo que aquí en la parte superior derecha no hay carga. Entonces, ¿qué se cumple cuando no hay carga? Se cumple el famoso PES, ¿no? Se cumple el famoso PES. Entonces, este Z es igual a 11. Tus protones son igual a 11 porque se cumple el famoso PES que protón es igual a electrón y eso es igual a Z. Entonces, ¿cuántos neutrones tendría? Y también sabemos que los neutrones, ¿no? Que la masa es igual a la suma de los protones más los neutrones. Si ya tengo que mi Z es 11, ¿cuánto está faltando para llegar a ese 23? 12. Ese 12, entonces es el número de neutrones. ¿Qué más? Ajá, muy bien. Y tus electrones, 11, porque se cumple el famoso PES, ¿no? 11. Ahora, ¿qué pasa cuando ese átomo pierde electrón? Acuérdate que aquí la carga es igual a 0. Cuando ese átomo pierde un electrón, ese átomo se va a cargar de manera positiva. Ahí está, +1. Acuérdate que tú estás perdiendo electrones. Tú no estás perdiendo Z, por si acaso. Acuérdate que eso nunca va a cambiar. Eso es el DNI de los elementos. Es como tú tienes tu ADN, por más que te pintes el cabello, te despigmentes la piel, te pongas ojos verdes, como quieras, sigue siendo el mismo ADN. Entonces, el Z nunca va a cambiar. Los protones nunca van a cambiar porque los protones siempre es igual al Z. Vuelvo a repetir que lo único que va a cambiar, como puedes leer ahí, indica que pierdes electrones. Entonces, tu Z es el mismo, tu protón es el mismo, tu neutrón es el mismo, pero aquí sí vas a tener mucho cuidado con el electrón. ¿Has perdido un electrón? Correcto, entonces los electrones ahora son 10, ¿no? Porque tenías inicialmente 11, pero ahora como has perdido uno, tienes solamente 10 electrones. ¿Y cuánto es tu carga? Tu carga, en este caso del catión, va a ser una carga +1, que es un catión monovalente. En el caso del flúor, por ejemplo, otra vez vemos que no presenta carga. Entonces, ¿qué se cumple? Se cumple el famoso PES, que los protones son igual a los electrones y eso es igual al número atómico, ¿no? Y la masa es igual a la suma de los protones más los neutrones. ¿Cuánto es tu masa? Tu masa es 19. ¿Cuánto es tu Z? Tu Z es 9. Entonces, ¿cuántos protones? 9 protones. Se cumple el famoso PES. ¿Cuántos neutrones, chicos? ¿Cuántos neutrones? Tienes masa 19, Z igual a 9, ¿cuántos neutrones? ¿De cuántos neutrones estamos hablando? Muy bien, estamos hablando de 10 neutrones, correcto. ¿Y cuántos electrones? Se cumple el famoso PES y también serían 9 electrones. ¿Cuánto es tu carga? Tu carga es igual a 0. ¿Ok? Ahora, el flúor, comparado, por ejemplo, con el sodio es un metal. Y desde ya vaya colocando en tu cabeza que los metales siempre pierden electrones. Por eso es que los metales van a tener carga positiva. En cambio, el flúor es un no metal. Y los no metales trabajan de manera, lo contrario, ¿no? Si el metal pierde, debe haber alguien que gana. ¿Y quién es ese alguien? Esos son los no metales. Los no metales ganan electrones y por lo tanto ellos van a tener la carga positiva. Aquí vemos que el flúor presenta una carga positiva, ¿ok? Presenta una carga negativa que corresponde al anión porque nos dice que está ganando un electrón. Vuelvo a repetir, gana un electrón.
O sea, que su masa no cambia, 19. Su Z no cambia, 9. Sus protones no cambian, 9. Sus neutrones siguen siendo 10, pero ahora sí sus electrones hay que tener cuidado porque te dijo que ganó 1. Entonces son ahora 10 electrones que va a presentar. Tenía 9, ganó 1, ahora son 10 electrones. ¿Y cuánto es tu carga? Tu carga es menos 1, que viene a ser un anión monovalente. Entonces, chicos, esto sería el ejemplo para el catión y para el anión. Modelos atómicos. A ver, tenemos la secuencia cómo se ha ido desarrollando los distintos modelos atómicos que nos permiten comprender cómo están distribuidos los electrones en un átomo. ¿Cuál es el modelo actual que nosotros trabajamos, que nosotros estudiamos? ¿Quién describe cómo realmente se encuentran los electrones en un átomo? A ver, nos habla, por ejemplo, de John Dalton. Ustedes escríbanme en el chat de cuál es el modelo que actualmente trabajamos. El último, dice Cóndor. O sea, la ecuación de Schrödinger. John Dalton. ¿John Dalton tuvo modelo atómico? John Dalton no tuvo modelo atómico. John Dalton simplemente lo que presentó fueron postulados, ¿no? Postulados donde indicaba que los elementos, los átomos de un elemento, ¿no? Presentan las mismas propiedades, que los átomos se van a combinar entre ellos de una manera muy sencilla, estequiométricamente, ¿correcto? Eh, por lo tanto, eso fue el aporte que dio John Dalton. Quien sí presentó ya un modelo, ¿ok? Quien sí presentó un modelo fue Thomson. Thomson es el descubridor de los electrones. Y Thomson dijo, ok, el átomo presenta cargas positivas y también para que pueda existir una estabilidad, toda esa masa compacta tiene que presentar cargas positivas. Y es así como llama a su modelo el famoso modelo Budin-Compassas, ¿correcto? El famoso modelo Budin-Compassas, ¿no? Donde los electrones representaban a esas pasas del pastel. Ahora, años más tarde, Rutherford realiza su experimento de la lámina de oro, ¿no? Donde lanza emisiones de tipo alfa, donde estas emisiones presentan cargas positivas. Entonces, Rutherford en su experimento, ¿no? Porque acuérdense que todo esto parte de un procedimiento, plantea una hipótesis, hacen experimentos, sacan datos, resultados, análisis y finalmente establece lo que, de acuerdo a su análisis y resultados, establece sus modelos, teorías, leyes. Entonces, Rutherford, como ya conocía la existencia del electrón, quería conocer más sobre el átomo, ¿no? Y hace el experimento y comienza a lanzar esas emisiones, y lo que Rutherford esperaba al lanzar todas esas emisiones eran que esas emisiones puedan verse, los haz de emisiones alfa puedan verse aquí en esta placa de oro, ¿no? Pasando la lámina de oro. Pero Rutherford se da cuenta de algo interesante, de que Rutherford, cuando había lanzado todas esas emisiones en esas direcciones, ¿no? En las distintas direcciones, Rutherford se dio cuenta de que en la parte central todas las emisiones que había lanzado no estaban, ¿no? No estaban esas emisiones. A ver, un momentito, por favor, ¿sí? Un momentito.
Listo. Entonces, Rutherford se dio cuenta de que la materia, ¿no?, en la parte central no habían esas emisiones que había lanzado. Entonces ahí es donde Rutherford dice que el átomo no es como había presentado Thomson, que estaba todos los electrones en cualquier lado, ¿no?, sino que existía una zona central. Por eso se le atribuye a Rutherford el descubridor del núcleo, y que ese núcleo presenta cargas positivas y que es debido a la presencia de los protones, ¿no? Entonces Rutherford, cuando explica, indica que, ¿cómo deduciste ello? Eso se entiende porque las emisiones alfa son por cargas positivas, y cuando llega a la zona central, que es positivo, hay una repulsión y esas emisiones se desvían, y por ello es que en lugar donde no había lanzado emisiones, sí habían esas emisiones que habían llegado, y era justamente por las desviaciones. Entonces Rutherford descubre así el núcleo, el cual nos menciona que los protones presentan carga positiva. Pero Rutherford no pudo explicar por qué la materia era estable, a pesar que había indicado lo siguiente, ¿no? Rutherford dijo, entonces el átomo presenta un núcleo que presenta carga positiva y los electrones están alrededor, girando alrededor de ese núcleo. La pregunta que hizo que Rutherford no pudiera responder fue: Rutherford, tu electrón gira en torno a ese núcleo, y como todo cuerpo, cada vez que va girando va perdiendo velocidad. Entonces explícanos por qué este electrón debería de estar perdiendo energía, y eso significa que finalmente llegaría al núcleo y eso colapsaría la materia. Pero eso no ocurre. Explícanos, Rutherford. Y Rutherford no sabía cómo explicar que la materia no llegaba ese electrón al núcleo, porque si no, pues la materia estaría en constante explosión. Años más tarde viene Bohr y dice, yo voy a explicar lo que Rutherford no pudo explicar. Lo que ocurre es que efectivamente Rutherford tiene la razón, existe un núcleo de carga positiva y que alrededor de ello están los electrones. Hasta allí perfecto. Pero ¿sabes qué ocurre? Ocurre que no solamente hay un nivel como tú habías mencionado, sino que existen varios niveles. Los electrones están distribuidos en distintos niveles. ¿Y por qué el electrón no llega al núcleo? Porque si es que tú no le das una energía a ese átomo o le quitas una energía, ese electrón sigue girando constantemente en esa órbita. Entonces, Bohr establece justamente su modelo de los niveles de energía, ¿no? Y hoy en día sabemos que no solamente son niveles, sino que hay más. Hablamos de los niveles, hablamos de los subniveles y hablamos de los orbitales. Y sabemos que no podemos decir con una exactitud y con una precisión dónde está ubicado un electrón. Lo que nosotros tenemos es una probabilidad, ¿no? Una máxima probabilidad de dónde están los electrones. Por ejemplo, en estos momentos yo no tengo la seguridad dónde están ustedes, ¿correcto? Yo no sé dónde están ustedes, pero sí tengo una gran probabilidad que están sentados sobre una silla. La gran mayoría en estos momentos está sobre una silla. Inclusive puedo aumentar la probabilidad de saber tu ubicación. Porque decir que solamente estás en tu casa, la probabilidad es muy amplia, porque en tu casa hay varios lugares. Puede ser la sala, puede ser el dormitorio, puede ser la cocina, el baño, pero obviamente la probabilidad de que estés en el baño es bien baja, ¿verdad? Entonces la probabilidad donde te encuentres en estos momentos sería en una habitación, en tu cuarto, en tu sala de estudio, sobre una silla. Entonces, los números cuánticos que justamente se obtienen a partir de la ecuación de Erwin-Schrödinger es quien nos habla de esa gran probabilidad una gran probabilidad de encontrar esos electrones. Ajá, García, somos vecinos entonces. ¿Listo? Entonces, esos son los modelos atómicos. Entonces, Erwin-Schrödinger, a partir de su ecuación, deduce 3 números cuánticos. Los números cuánticos que vienen a ser n, l y m sub l. Pero sabemos que actualmente trabajamos con 4 números cuánticos y que ese último número cuántico se creó de manera convencional para poder indicar la posición del electrón. Entonces, el núcleo, el átomo está conformado por la zona extranuclear. ¿Qué encontramos allí? Encontramos los electrones. Pero esos electrones están en niveles de energía, están en subniveles y están dentro de los orbitales. Es como decir, tú estás en tu casa, en un piso,
y dentro de ese piso hay varias habitaciones y dentro de esa habitación la probabilidad o la mayor probabilidad es la silla. O sea que la silla sería tu orbital y tú serías el electrón. Solo con la diferencia de que hay que comprender que en un orbital vamos a encontrar siempre vamos a encontrar como máximo 2 electrones. Y esos 2 electrones tienen que estar uno mirando hacia arriba y otro mirando hacia abajo. A ese orbital se le conoce como orbital lleno. Y si vemos que el orbital solamente presenta un electrón, se conoce como orbital semilleno. Cuando vemos que el orbital está lleno, llamamos electrones apareados, y cuando vemos que el orbital está semilleno, llamamos electrones desapareados, ¿ok? Entonces, lo que nosotros vamos a aprender en estos números cuánticos es a conocer cuál es ese nivel, ese subnivel, el número cuántico magnético y el número y el spin magnético, ¿ok? Esos son los 4 números cuánticos que vamos a trabajar. Y esos 4 números cuánticos nos van a dar información con respecto al electrón y con respecto al orbital. N se conoce como el número cuántico principal, ¿ok? Que nos va a indicar el nivel principal de energía donde se encuentra ese electrón. El segundo número cuántico es el azimutal, que se denota con la letra L. Nos va a decir cuál es el subnivel de ese electrón. ¿En qué subnivel está el electrón? ¿En el subnivel S, en el subnivel P, en el subnivel F, en el D o en el F? El tercer número cuántico nos va a indicar cuál es la posición de ese orbital. Vamos a ver que dependiendo de L, más adelante vamos a ver cuáles son esos valores y cómo se relaciona con los números cuánticos, el número cuántico magnético, quién nos va a determinar la posición de ese orbital. Y el spin magnético, como te había indicado, que se crea de manera convencional, es solamente para poder saber cómo se encuentra ese electrón. Si la orientación es horaria o si la orientación es antihoraria, ¿no? Esa es la información que nos van a brindar los números cuánticos para los electrones. Pero también nos brindan una información para el orbital. Por ejemplo, el número cuántico principal n para un orbital nos va a definir el tamaño que tiene ese orbital. El número cuántico L, la forma geométrica que presenta ese orbital, y el M sub L, la orientación espacial. Vuelvo a repetir que el spin magnético se creó solamente para poder diferenciar a los electrones que están dentro de ese orbital. Por lo tanto, el spin magnético con respecto al orbital no nos da ninguna información. ¿Ok? Listo, entonces los valores de n, que vienen a ser el nivel principal, ¿no? Que viene a ser el valor de n, va a tomar valores enteros hasta, llamemos, infinito. Actualmente tenemos solamente 7. Y estos números, este número cuántico principal que toma el valor de 1, 2 hasta 7, se relaciona justamente con los periodos que nosotros encontramos en la tabla periódica. Yo en la clase anterior, chicos, se me pasó porque en la primera semana nosotros no tuvimos clase conmigo, ¿no? Entonces yo asumía que ya los había visto la primera semana. Entonces normalmente en la primera semana yo siempre suelo pedir a todos que tengan su tabla periódica. Seguro que con ustedes pues no lo he realizado en la clase anterior porque pensé que ya nos habíamos visto. Entonces sí les recomiendo que tengan una tabla periódica, sobre todo cuando vamos a hacer nuestras clases de química, porque les permite ver, relacionar, familiarizarse con los elementos químicos y poder ubicar rápidamente ¿cómo les digo? A ver, el hecho de estar interactuando tanto la teoría con la tabla periódica ahí presente te va a ayudar a ti a que puedas conocer de repente, a aprender ya no de manera memorística, sino de que el mismo hecho de que estamos trabajando ahí paralelamente, vas a ir conociendo más de la información sobre los elementos químicos, ¿no? Entonces vas relacionando y cuando veamos temas en adelante, ¿no? Posteriores, vas a poder comprender mejor, ¿no? Por ejemplo, ahorita que yo estoy mencionando que los niveles son 1, 2, 3 y que trabajamos hasta el 7, es porque justamente nuestros 118 elementos químicos que tenemos en la tabla periódica están distribuidos en esos 7 periodos que están en la tabla periódica. Entonces, cuando tú tienes, por ejemplo, en la distribución electrónica, una configuración electrónica que es igual a 1, significa que ese electrón se encuentra en el nivel 1 y que está, y si es el último número,
Si estamos hablando del último electrón, ¿no? De los electrones de valencia que vamos a hablar en adelante, entonces eso se relaciona con ese periodo 1 de la tabla periódica, ¿no? Entonces, por eso, si es que no tienen su tablita periódica, para la siguiente clase, por favor, traten de conseguirse una tablita periódica, ¿ya? Listo, estaba indicando entonces que los valores de n van a ser enteros y que van a adoptar hasta el valor de infinito. El valor de L es el valor del subnivel. Actualmente trabajamos con 4 subniveles, que vienen a ser el S, el P, el D y el F. ¿Ok? Y que cada uno adquiere un valor. El valor de S es 0, el valor de P es 1, el valor de D es 2 y el valor de F es 3. ¿No? Esos son los valores. Los valores del M sub L están en función al valor de L. Si S, por ejemplo, el subnivel S es 0, entonces tu subnivel, no, perdón, tu M sub L va a ser desde menos 0 hasta más 0. O sea, simplemente el 0, un solo orbital. Si tu L, por ejemplo, es igual a 1, entonces tu número cuántico, tu tercer número cuántico, va a ir desde menos 1 hasta más 1. Menos 1, 0 y más 1. Si tu número cuántico es 2, el L es 2, tu M sub L va a ser desde menos 2 hasta más 2. O sea, va a ser menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. ¿Qué cosa viene a ser el M sub L? El M sub L te va a indicar el número de orbitales que tú tienes en donde vas a colocar tus electroncitos, ¿no? Y el M sub S es el último número cuántico que solamente va a tomar 2 valores, porque acuérdate que eso se colocó o se incrementó, ¿no? Ese último número cuántico para poder diferenciar a esos 2 electrones que tenemos. Uno mirando hacia arriba va a ser más un medio, y si el electrón está mirando hacia abajo, a ese electrón le vamos a colocar el valor de menos un medio, ¿ok? Esos son los 4 números cuánticos que vamos a ver ahorita más a detalle, así que no se preocupen si todavía tienen dudas. Ahora, lo que sí deben de tener bien claro, chicos, es que el valor de n y el valor de L, o sea, entre el primer número cuántico y el segundo número cuántico, L nunca, nunca puede ser igual a N, y obviamente, pues, mucho menos mayor que N. ¿Ok? Si tú tienes, por ejemplo, un N igual a 3, el máximo valor que va a tomar L, las combinaciones que van a formar de los números cuánticos, va a ser con el 0, con el 1 y con el 2. Estos serían los valores para L. No puede ser L igual a 3 y menos que L sea mayor a 4. Entonces, hay algunos ejercicios donde te dicen, por ejemplo, ¿no? 3,3,0, más un medio. Esos son 4 números cuánticos, que viene a ser N, L, M sub L y el M sub S, que te voy a enseñar de dónde sale cada uno de ellos. Y te dice, identifica qué número cuántico no existe. Yo veo esto y al ojo me doy cuenta de que no existe, porque N y L nunca pueden ser iguales. L siempre tiene que ser menor. Va a existir el 3,2, va a existir el 3,1, va a existir el 3,0, pero el 3,3 no existe, ¿no? Pero todas estas posibles combinaciones sí van a poder ser posibles. ¿De acuerdo? Chicos, están ahí, ¿no? No se me están durmiendo, ¿no? Espero que sí estén atentos, por eso es que no dicen nada. Listo, entonces, hablemos del número cuántico principal, el cual ya hemos dado una idea. El número cuántico principal toma valores enteros. Antiguamente, estos valores se denotaban con la letra K, L, M, N, O, y que actualmente hoy los denotamos con números, ¿no? 1, 2, 3 y así sucesivamente, que vienen a ser los niveles de un átomo, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos los niveles completos en un átomo, podemos determinar el número de electrones máximos que va a presentar con esta fórmula que viene a ser 2n al cuadrado, donde n indica el nivel al cual representa, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, a ver, en el nivel 1, ¿cuántos electrones máximos hay? Reemplazo 2 por 1 elevado al cuadrado y eso me da
2 electrones como máximo. Y efectivamente, si tú te recuerdas un poquito de tu tabla periódica, de tu configuración electrónica, perdón, esto es 1s2, luego continúa el 2, o sea que ya estoy en el nivel 2. Ajá, pero me retrocedo porque solamente estoy hablando del nivel 1. ¿Y qué te dice el nivel 1? Que tienes 2 electrones nada más. Ahí está, esos son los 2 electrones que tienes como máximo. Ah, o sea que si tengo, por ejemplo, el nivel 2 en la configuración electrónica, en mi nivel 2 que tengo, en tu nivel 2, a ver, acuérdate tu configuración, y si no te recuerdas, no te preocupes, vamos a ver ahora. 1S2, 2S2, 2P6, 3. Ah, ya estoy en 3, me pasé. Aquí me quedo en 2. Ahora mira, para n igual a 2, ¿cómo sería tu número de electrones máximo? Sería 2n al cuadrado, o sea, 2 por 2 al cuadrado, y eso me da 8 electrones como máximo. Y mira tu nivel 2, mi nivel 2, mi nivel 2, ¿cuántos electrones como máximo? Son 8 electrones como máximo, ¿ok? Entonces, de esa manera vas a poder hacer uso de esta formulita. Pero esta formulita solo funciona cuando tú tienes los niveles completos, ¿ok? Solamente allí funciona. Y para el número de orbitales, ¿no? El mismo criterio, tienes que tener los niveles completos para poder determinar el número de orbitales en cada nivel, ¿no? Y en este caso, el número de orbitales, vamos a ver que sería n al cuadrado. Bien, entonces, tenemos los valores para el número cuántico secundario. Ya hemos hablado de n, ahora vamos a hablar del L. Hemos dicho que L nunca puede ser igual que n. Por eso te dice que va a tomar valores de 0 hasta n-1. Pero acuérdate que actualmente trabajamos con S, con P, con D y con F, ¿no? Son los valores para el número cuántico secundario. Por ejemplo, S viene del subnivel Sharp. P viene del subnivel principal, difuso y fundamental. Y los valores que van a tomar son S0, P1, D2 y F3. ¿Ok? Ahora, acuérdate que te dije que SL te determinaba el tercer número cuántico, ¿verdad? Que era el M sub L. Y que ese M sub L son los orbitales. ¿Cuántos orbitales tú vas a tener en cada subnivel? Chicos, hasta aquí están ahí. Respóndanme, a ver, quiero leer sus chats. ¿Están allí? Porque estamos ya entrando a la parte más importante y necesito que estén bien atentos. ¿Me escuchan? Sí, sí te la escucho. ¿Sí? Sí se la escucha, maestra. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Que tengo que asegurarme, chicos, de repente se me ha ido el internet y estoy hable y hable y hable. Ya, ok. Entonces, orbitales. El S toma el valor de 0, ¿verdad? El segundo número cuántico es 0. Tu tercer número cuántico, ¿recuerdas? El primer número cuántico es n, el segundo número cuántico es L y el tercer número cuántico es el M sub L. Pero el M sub L está en función de L, porque va a ir desde menos L hasta más L. Aquí, L es 0. Ah, entonces tu orbital simplemente es 0. Tienes un solo orbital, que esto, adelantándonos a lo que viene, es el valor del M sub L. P vale 1, entonces va menos 1, 0 y más 1. Entonces, estos son los valores del M sub L. Menos 1, 0 y más 1. Son 3 orbitales. 3 casitas yo le llamo, porque considero que si dentro del orbital están los electrones, entonces llamo casita del electrón donde van a entrar 2 electrones, ¿no? Si D es 2, desde menos 2 hasta más 2. Son 5 orbitales. Y si F es 3, eso es desde menos 3 hasta más 3. Son 7 orbitales. ¿Dónde vamos a distribuir nuestros electrones de acuerdo a los principios que vamos a ver a continuación? Y como hemos indicado, en cada orbital van a ingresar 2 electrones como máximo, ¿no? La forma del orbital para el S es esférico, para el P es dilobular, para el D es tetralobular y para el F es mucho más complejo.
¿no? Entonces, ese rempe que ustedes están viendo acá, que se le dice al orbital, ¿no? Recordar que ese orbital es donde tú tienes la mayor probabilidad de encontrar el electrón. Acuérdate que habíamos relacionado que ese orbital era tu silla, porque tú estabas ahí, la probabilidad de encontrarte a ti aumentaba, indicando que estás sobre una silla. Entonces, en los electrones, esa probabilidad de encontrarlos es en el orbital. Y ese orbital se conoce como REMPE. Y REMPE tiene la siguiente definición: región energética espacial de máxima probabilidad electrónica, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que en esa zona es donde yo tengo la mayor probabilidad de encontrar mis electrones. Y aquí está, es el tercer número cuántico que acabamos de mencionar, de relacionarlo con el segundo, ¿no? Donde L es igual a 0, el M sub L es 0, presenta un orbital. Si P es 1, presenta desde menos 1 a más 1, 3 orbitales, y así. Si D es igual, si L es igual a 2, que corresponde a D, presenta los orbitales desde menos 2 hasta más 2, que son 5 orbitales, ¿no? Creo que eso, con el ejemplo, con lo mencionado anteriormente, ya con esto estamos comprendiendo mejor sobre ese tercer número cuántico. Estas son las formas que habíamos mencionado: la forma esférica para el S, la forma dilobular para el L, la forma tetralobular para el D y la forma octalobular para el F, ¿no? Y el último número cuántico. El último número cuántico viene a ser el M sub S, que viene a representar la orientación, cómo se ubica ese electrón en el orbital. Si mi electrón está girando en forma antihoraria o si está girando en forma horaria. Si mi electrón mira hacia arriba, entonces eso quiere decir que el valor del M sub S va a ser más un medio. Y si mi electrón, voy a hablar del electrón que está mirando hacia abajo, voy a colocar el valor de M sub S, el valor de menos un medio. Entonces, de esa manera, jóvenes, vamos a determinar los 4 números cuánticos, ¿ok? Acuérdate que esta es la teoría actual con la cual nosotros podemos definir cómo se encuentran distribuidos los electrones. Ahora, pasemos a hablar a la configuración electrónica. ¿Qué viene a ser la configuración electrónica? Es la forma en la que nosotros vamos a distribuir los electrones, ¿no? Entonces, es la distribución de los electrones que se realizan en los niveles, subniveles y orbitales que acabamos de comprender. Esta distribución electrónica se realiza en función a... en función a 3 principios, ¿no? Tenemos el principio de Aufbau, el principio de máxima multiplicidad de Hahn y el principio de exclusión de Pauli. Cada uno de ellos da un aporte y nos dice cuál es la manera correcta en la que nosotros tenemos que realizar la distribución electrónica. Por ejemplo, Pauli, ¿qué dice? Pauli nos dice que los electrones que se colocan en un orbital, que tú ya sabes que son 2 como máximo, nunca pueden tener la misma orientación. S, por ejemplo, mira, S, donde L es igual a 0, ¿verdad? Los valores de M sub L simplemente es 0. Por eso es que tienes un solo orbital. Y esos electrones, que son un par, que van a ingresar en ese orbital, son 2. Y Pauli nos dice que esa es la manera correcta de colocar un par de electrones. Yo no puedo colocar los dos mirando hacia arriba o los dos mirando hacia abajo, porque estaría existiendo una repulsión entre ellos y no estaría habiendo estabilidad. ¿Ok? Eso es lo que nos dice. Entonces, siempre que tú vas a colocar los electrones, uno arriba y uno abajo. Pauli también nos dice que no pueden existir 2 electrones, ¿no?, con los mismos números cuánticos. Por ejemplo, tú tienes aquí el 1s2. Y ese 1s2, mira, esto representa el nivel. Ya nos vamos centrando un poquito más para poder relacionar. Este 1 representa el nivel. Este 0 representa el subnivel, que es, este S representa el subnivel, que toma el valor de 0. Y este M sub L es el tercer número cuántico que representa la posición del orbital. Y que tú ya sabes que va en función de L. Por eso es simplemente 0, ¿no? Y de aquí, Pauli dice
dos electrones, o sea, en este caso, el electrón A y el electrón B, pueden tener el mismo número cuántico principal. Pueden tener el mismo número cuántico secundario. Pueden tener el mismo número cuántico magnético. Pero ya el último número cuántico del spin tiene que ser diferente. No pueden existir dos electrones con los 4 números cuánticos iguales. Entonces, justamente ahí es la diferencia. Nivel 1 para A y B, subnivel 0 para A y B, M sub L para A y B, y el último número cuántico es quien marca la diferencia. Mi electrón mirando hacia arriba, más un medio, y mi electrón mirando hacia abajo, menos un medio. Y de esa manera tenemos al menos el último número cuántico distinto al otro en estos dos electrones que hemos representado con la letra A y B. ¿Correcto? Muy bien. El otro principio es la multiplicidad de Hahn. ¿Qué nos dice Hahn? Hahn nos dice que cuando nosotros vamos a distribuir los electrones en los orbitales, por ejemplo, mira, presta atención. Aquí esto es N, el nivel es 3. Esto es P, acuérdate, S0, P1, D2 y F3. Esos son los valores que toma L. Entonces, P vale L igual a 1. Si L es igual a 1, acuérdate que tus valores del M sub L van desde menos 1 hasta más 1, teniendo entonces los 3 orbitales, donde vas a distribuir tus 4 electrones que están aquí. Y debes de hacerlo de la siguiente manera. Primero vas a distribuir llenando todos esos orbitales, al menos con un electroncito. Y una vez que ya has colocado al menos uno, recién procedes a completar hasta el valor indicado, que en este caso es 4. ¿Correcto? Entonces, esta forma de distribuir es correcta. Yo no puedo distribuir de esta manera, dejando un orbital vacío. Eso no puede ser. Y eso es justamente el principio de máxima multiplicidad de Hahn. Igual aquí, nivel 3, subnivel L igual a 2, posición de los orbitales desde menos 2 hasta más 2. ¿Y cuántos electrones vas a distribuir en esos orbitales? 6. 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, todos primero hacia arriba y luego 6. Esa es la manera correcta de distribuir. No colocando primero de 2 en 2 y dejando orbitales vacíos. ¿Ok? Listo. Y la última regla, que viene a ser la famosa regla del serrucho, que seguro ustedes han escuchado, ¿no? El principio de Aufbau. ¿Qué nos dice el principio de Aufbau, chicos? El principio de Aufbau nos dice que hay que distribuir los electrones de menor a mayor energía relativa. Entonces, ¿por qué cuando tú observas la configuración electrónica, ¿no? Te dice que hay que seguir las flechitas y no simplemente en ese orden como debería de ser así. Aquí, S2, P6, paso S2, voy a P6 y debería de ir a D10. Pero ¿por qué se pasa primero al 4S y recién después viene al D10? Es justamente porque esa distribución se hace en función a la energía relativa que vamos a ver a continuación. Al realizar la configuración electrónica, ustedes van a observar que cada nivel, como pueden observar aquí, el nivel 1, el nivel 2, van a encontrar sus subniveles correspondientes. Por ejemplo, el nivel 1 solo tiene el subnivel S. En el nivel 2 solo tiene el subnivel S y P. En el nivel 3 está el subnivel S, P, D y así sucesivamente. Entonces, si uno cuenta los electrones que hay en cada subnivel, mira, aquí solamente hay 2, ese es el número máximo de electrón. Aquí hay 2 y 6, ese es el número máximo del nivel 2. 2, 6, 10, el número máximo del tercer nivel. Tenemos 2, 6, 10 y 14, 32 electrones. ¿Correcto? Entonces, hasta aquí nosotros vamos a ver que los niveles están completos. En adelante, los niveles todavía no están completos.
¿ok? Todavía los niveles no están completos. Entonces, ¿recuerdan que habíamos visto unas fórmulas inicialmente? Les dije que eso solamente aplicaba cuando los niveles estaban completos, ¿no? O sea, puedo aplicar para el nivel 1, para el nivel 2, para el nivel 3, porque son niveles completos. Ahora, estábamos hablando, ¿por qué esa distribución de esa manera? ¿No? Y que se realice en función a la energía relativa que va de menos a mayor energía. Y esa energía relativa se calcula como la suma del nivel más el subnivel. Entonces, la energía relativa, que viene a ser igual a N más L, me permite a mí saber cómo voy a ordenar mi configuración. Por ejemplo, tengo los siguientes subniveles. Tengo el 1S2, ¿correcto? Donde aquí N es igual a 1, N es igual a 1 y L es igual a 0. Entonces, la suma de la energía relativa, que es N más L, sería igual a 1. ¿Correcto? Si tienen duda, me avisan. Aquí el nivel es 2. ¿El subnivel cuánto es? El subnivel es 0. Entonces, la suma de la energía relativa, 2 más 0, 2. Aquí N es igual a 2 y el valor de L es igual a 1 porque es P. La energía relativa, 2 más 1, 3. Aquí N es 3. El subnivel es 0. 3 más 0, 3. ¿Ok? Entonces, profesora, pero aquí en este último, el 2P6 y el 3S2 tienen la misma energía relativa. ¿Quién entonces iría primero? ¿El 2P6 o el 3S2? Siempre va a ir primero el que tiene menos nivel. Siempre es de menos energía a más, y si coinciden las energías relativas, priorizas el menor nivel y luego vas a colocar el nivel que sigue. ¿Ok? Tú no puedes colocar de esta manera, ¿no? Primero colocar, en este caso, ¿dónde está? En este caso, por ejemplo, tienes energía relativa 3, pero colocas primero el mayor nivel y luego el segundo nivel. Eso es incorrecto, ¿ya? Eso es incorrecto. Entonces, por eso es que nuestra configuración electrónica tiene un orden que es basada en esa configuración en el principio de Aufbau, de menor a mayor energía, y nuestra distribución es que se realiza de la siguiente manera, ¿no? 1S2, 2S2, 2P6, que seguro se han aprendido de diferentes mnemotecnias, ¿no? El famoso sí, soy peruano, soy peruano, soy de Perú, soy de Perú, soy fan del Perú, soy fan del Perú, ¿no? Ahí escríbanme en su chat cómo se han aprendido ustedes. A ver, otros dicen, otros se han aprendido. Sí, sopa, sopa, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo, ¿no? ¿Qué más hay? Ya creo que dije, sí, soy peruano, sí, soy, sí. El papi también, ¿no? Sí, soy papi también. ¿Cuál dices el otro? En realidad hay muchos, ¿no? Muchos que cada uno comienza a crear su propia mnemotecnia y lo importante es que ustedes sepan cuál es ese orden, cómo es que se va a realizar esa distribución. Ahora, y una vez que ya tengo claro cómo se realiza esta distribución electrónica, ¿con quién realizo la distribución electrónica? Obviamente con tus electrones, ¿no? Se realizan con los electrones y cuando nosotros trabajamos con números atómicos que son muy elevados, hacemos ayuda de los famosos gases nobles, ¿no? Helio, neón, argón, criptón, xenón y radón, que nos van a permitir simplificar una configuración electrónica extensa, ¿no? Por ejemplo, nitrógeno, su número atómico 7. Cuando es número atómico pequeñito, pues ahí no hay problema. Con estos 7 electrones que estás viendo aquí, es que tú vas a realizar tu configuración. 1S2, 2S2 y 2P3, respetando el orden de la configuración, pero también teniendo en cuenta que solamente tienes que colocar 7 electrones. Hasta aquí ya tenías 4, no me vayas a colocar 2P6 porque sabes que eso es el valor que seguiría. Tienes que colocar lo que te está faltando para que tengas 7. Y como ya tienes 4, solamente te falta 3 y por ello se coloca el 2P3. Ahora,
En este caso, no es apropiado pues utilizar la simplificación de kernel porque en vez de escribir 1s2, escribir el helio 2, como puedes ver, no me va a ayudar mucho, ¿no? Donde yo ya puedo ver un uso significativo de esta simplificación de kernel, por ejemplo, en el caso del magnesio. Su número atómico del magnesio es 12. O sea, su configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6 y 3s2, ¿correcto? Entonces, aquí observo que en vez de escribir 1s2, 2s2, 2p6, que suman, mira, ¿cuánto suma esto? 2, 4 más 6, suman 10. En vez de escribir 1s2, 2s2 y 2p6, yo puedo hacer uso del neón, que me dice que me va a simplificar 10 electrones. Entonces coloco directo 10 neón y coloco luego el 3s2, ¿correcto? El 3s2. Porque ya tendría igual mis 12 electrones. Por ejemplo, en el caso del hierro, su número atómico es 26. Realizo la configuración electrónica 1s2, 2s2, el orden normal, ¿no? Ya hasta el 4s2, si tú cuentas, ya son 20. Como te dice que son 26, entonces sería el 3 de 6. Pero en vez de escribir toda esta configuración, yo puedo hacer uso del gas noble de argón, porque me va a simplificar toda esta configuración colocando, en vez de escribir todo ello, simplemente argón 18. Entonces, ¿cómo yo voy a saber cuál gas noble utilizar? Tienes que sí saber con cuánto te va a aportar cada gas noble. Si yo tengo un elemento, por ejemplo, que tiene número atómico 35, yo te pregunto a ti, ¿qué gas noble te conviene utilizar? Neón 10, argón 18, kriptón 36. ¿Cuál utilizaríamos? Argón, ¿correcto? Muy bien, utilizaríamos argón porque con kriptón me paso a 36 y ya no me estaría ayudando. Entonces tendría que utilizar, al igual que el hierro, argón 18 y el 4s2, ¿no? Continuaría con el 4s2 y el 3d6. Una dificultad que siempre he observado en los estudiantes es que a veces se complican cuando utilizan un gas noble en saber qué es lo que viene posteriormente, ¿no? Entonces, les comento, no sé si sea de interés de algunos, sobre todo aquellos que estén comenzando, porque lo que he hecho es crear un canal donde recién he colocado, creo, un video, y estoy ahí enseñándoles algunas cositas prácticas, como por ejemplo, ahí voy a subir también un video de cómo saber la configuración electrónica cuando hacemos el uso de un gas noble. No sé si ustedes conocen el truquito de las manos, ¿no? Que le das un valor al helio, al neón, al argón, pero ahora no les voy a explicar porque el tiempo es súper corto, pero sí lo voy a colocar ahí en el canal. Al final les voy a dejar el chat, ahí los que están interesados para que puedan reforzar conmigo. ¿Ya? Listo. Entonces, tenemos allí la configuración simplificada. ¿Ya? Si quieren buscar un poquito más de información, pueden buscar como la configuración simplificada de kernel. Listo, ahora sí, entonces veamos cómo hacemos uso de esa información de la determinación de nuestros números cuánticos en nuestros elementos. Esto, por ejemplo, es el vanadio, ¿ya? Dice vanadio. Determine los números cuánticos del último electrón del vanadio. Voy a realizar entonces mi configuración electrónica con el vanadio. Para los que recién están comenzando, ¿no? Yo les recomiendo que practiquen lo máximo posible en hacer la distribución completa. Porque una vez que tú ya esté en tu cabeza la distribución 1S2, 2S2, 2P6 de cabeza, va a ser mucho más fácil para ti poder realizar la configuración simplificada, ¿no? Porque si es que no sabes la configuración completa, ahí vas a tener a veces dudas. Entonces siempre tienes que comenzar primero por lo más básico y tienes que saber muy bien de dónde viene y luego ya vas para las simplificaciones o algo que te permita realizar mucho más rápido tus ejercicios. En este caso, aplico mi configuración normal distribuyendo mis 23 electrones. Recuerda que aquí están los electrones. Profesora, me he dado cuenta que S siempre le pone 2, que a P siempre le pone 6, que a D siempre le pone 10 y que a F siempre le pone como máximo ese número de electrones. Efectivamente, estos son los electrones máximos que va a presentar cada subnivel.
S2, P6, D10 y F14, ¿ya? Pero pueden obviamente tener menos y eso va a depender en función a nuestro Z. Aquí, por ejemplo, hasta aquí, si tú sumas tus electrones, tú vas a tener 20. Y como tú quieres 23, vas a colocar 3 de 3. Te está preguntando los números cuánticos del último electrón. Entonces, aquí, nuestro último electrón, muchos se confunden y creen que el último electrón está en el último nivel. Una cosa es el último nivel y otra cosa es cuando te hablen del último electrón. El último electrón de tu configuración electrónica es aquí, en el 3 de 3, ¿correcto? Entonces, para 4s2, como tu subnivel es S y S toma el valor de 0, tú solo tienes un orbital que viene a ser el M su L0. Para este que sigue, que L es igual a 2, tu M su L sería desde -2 hasta +2. Entonces me enfoco aquí porque acabo de decirte que tu último electrón está aquí en el 3 de 3. ¿Cuántos electrones vas a distribuir? Son 3 electroncitos que vas a distribuir. Aquí está, un electroncito mirando arriba, otro electroncito mirando arriba y otro electroncito mirando arriba. Solamente así sería la distribución de tus electrones. ¿Quién es el último electrón? Tu último electrón es este de aquí, ¿correcto? Entonces te está preguntando cuáles son los números cuánticos de ese electrón. Entonces, ¿cuáles son los números cuánticos para ese electrón? Recuerda que son 4 números cuánticos. El N, el L, el M su L y el M su S. El número cuántico principal, ¿dónde está ese electrón? Está en el nivel 3, mira, ahí está el nivel 3. ¿Cuánto es tu L? Mi L es 2, ahí está. ¿En qué posición del orbital está? Está en la posición 0, ahí está. ¿Y cómo está tu electroncito? Mirando hacia arriba, y eso es +1/2. Y esos son los números cuánticos para tu último electrón. ¿Ok? Entonces, de esa manera se determinan los números cuánticos. Entonces, profesora, me tiene que decir para qué electrón. Así es, te tiene que decir, te tiene que especificar para qué electrón quieres determinar tus números cuánticos, ¿no? Siguiente ejercicio. Realice la configuración electrónica del azufre 16. A ver, azufre 16. Mi configuración electrónica. 1s2. 2s2, 2p6, 3s2, obviamente que yo ya me lo sé de memoria por tanta práctica, al igual que tú también va a ocurrir lo mismo si es que practicas. Ya vamos 10 y ya me pasé, ¿verdad? Porque ya hasta aquí son 18. ¿En cuánto debe de terminar? ¿En cuánto debe de terminar? 4. Vamos 10, 12 y queremos 16. ¿Qué está faltando? 4. Muy bien, 3P4. Creo que solamente estoy con un alumno en clase, ¿no? No, es que, Miss, el chat Sí. está participando, pero creo que usted no lo ve. Yo no veo nada aquí en el chat. ¿Sí están escribiendo? Te lo juro. Sí, Sí, estamos sí. escribiendo. Miss, es más, hasta le estábamos pidiendo y robando su canal de YouTube, Miss. Eso, famosa ¿Dónde, entonces. dónde me suscribo, profe? Ya, ahorita yo termino la clase y les mando el enlace. Quiero asegurarme en terminar la clase, ¿ya? Ay, qué raro. ¿Y por qué no puedo ver su chat? Bueno, ya, listo, voy a continuar. Qué raro. ¿Y por qué no me carga aquí los chats? Yo estoy con el celular aquí al costado y no me carga ningún chat. O estoy viendo otra aula, ¿no? Es el aula 3M. Bueno, si están participando, genial. 1S2, ahí está la configuración. Esa es la configuración electrónica y nos dice, determine el número de niveles llenos. Ok. Acuérdate que en el nivel 1, el número máximo de electrones máximos, era 2. En el nivel 2, tu número máximo de electrones es 8. En el nivel 3, tu número máximo de electrones era 18, ¿no? ¿De dónde sacabas esta información? Si te olvidaste, realizas la configuración electrónica y observas cada nivel cuántos electrones tiene. Entonces, aquí observo, en el nivel 1,
efectivamente son 2 electrones como máximo, o sea que el nivel 1 está completo. En el nivel 2 observo los 8 electrones, correcto, está completo. Y en el nivel 3 solamente observo 6 electrones, o sea que el nivel 3 no está completo. Determine el número de niveles llenos, entonces solo presenta 2 niveles llenos. ¿Ok? 2 niveles llenos. Subniveles, estos son los subniveles. El 1S2 está lleno, el 2S2 está lleno, el 2P6 está lleno, el 3S2 está lleno y el 3P4 no está lleno. Entonces tenemos 4 subniveles llenos. ¿Ok? 4 subniveles llenos. ¿Qué más tenemos? Los orbitales incompletos. Entonces, si tú tienes acá los subniveles llenos, que hemos mencionado acá 1, 2, 3 y 4, definitivamente aquí no están los incompletos. El incompleto está aquí, en el 3P4. Como tienes aquí, le voy a hacer aquí un zoom. ¿Ok? Ahí está un ojo, un zoom. Entonces tendría 3P4 como P L es igual a 1, entonces tienes menos 1, 0 y más 1. Menos 1, 0 y más 1. Y tienes tus 4 electrones distribuidos. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos orbitales incompletos hay? Tendríamos un orbital incompleto, 2 orbitales incompletos. 2 orbitales incompletos. ¿Y cuántos? Y dice el número de electrones desapareados. También tengo 2 electrones desapareados. ¿Correcto? 2 electrones desapareados. ¿Ok? Elementos que no cumplen el principio de Aufbau. Así como hemos mencionado de que hay niveles, subniveles y van de menor a mayor energía y que no puede llenarse un electrón sin antes haber completado el nivel anterior, tenemos configuraciones que son inestables. Esas configuraciones que son inestables van a terminar en el NS2, ¿ok? Y en el ND4, ¿ok? Entonces, cuando termina en el NS2 y en el ND4, o si termina en el NS2 o en el N-1D9, esas configuraciones son inestables. Y lo que tenemos que hacer es que esas configuraciones sean estables. ¿Cómo hago que esa configuración sea estable? Tengo que pasar un electrón de ese nivel NS2 al N-1D4. Tengo que pasarle un electrón y la configuración quedaría de esta manera. El NS1 y el D5, el NS1 y el D10. Estos de aquí son los famosos casos de anomalías, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado con las anomalías. Debo de fijarme primero que esa configuración esté de manera correcta. Muy bien. Ejemplo, te dice, se realiza la configuración electrónica del átomo neutro y luego tendríamos que quitar o agregar los electrones y que nos piden el caso de la configuración electrónica de los iones. Ya hemos aprendido a realizar la configuración de un átomo neutro, porque simplemente lo que tenemos que ver es su número atómico y realizar la configuración electrónica. Pero ¿cómo realizo la configuración electrónica de un anión o de un catión? Primero, 2 pasos importantes que debes de considerar. Para el caso de un catión, como tú sabes, el catión lo que hace es perder electrones, ¿no? Pierde electrones. Y al perder los electrones, cuando a ti te dicen la configuración, 2 pasos que debes realizar. Primero, realizas la configuración electrónica y segundo, lo que vas a hacer es quitarle los electrones, porque acuérdate que es catión, pierde. Quitas los electrones, pero debes de considerar que le vas a quitar al último nivel, ¿ya?
vas a quitarle al último nivel. En el caso del anión es lo contrario. En el caso del anión tienes que ganar, el anión gana electrones. Y si el anión gana electrones, ¿cómo vas a hacer su configuración? En este caso, primero lo que vas a hacer es sumar esos electrones que gana y segundo, lo que vas a hacer es realizar la configuración electrónica. Por ejemplo, tenemos aquí el azufre. Esta sería la configuración electrónica. Esta sería la configuración electrónica del azufre como átomo neutro, porque puedes ver que no tiene carga y están distribuidos sus 16 electrones. Pero ¿qué pasa cuando el azufre gana electrones? Porque estás viendo que la carga es -2. La regla te dice que primero suma sus electrones. Tenías 16, ahora vas a ganar 2, o sea que tu configuración electrónica ahora lo vas a hacer con 18. Ya sumé, son 18 y procedo a hacer mi configuración. Así de sencillo haces la configuración para el anión. Y si es un catión, como es el caso del calcio, que su número atómico es 20, su configuración es tal cual como estás observando, como hemos visto según los principios, ¿no? Sería 1s2, S2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, son 20. Y ahora quiero hacer la configuración para el catión. El catión me dice que va a perder 2 electrones. Si pierde 2 electrones, entonces, ¿qué te dice la regla? Mira, primero realiza la configuración como si fuera un átomo neutro. O sea que sería esto de aquí considerando el 4s2 como átomo neutro. Y luego te dice que quites los electrones de acuerdo a la carga, porque es un catión. Este +2 me dice que va a perder 2 electrones. Pero ¿a quién le voy a quitar esos 2 electrones? Te dice que le quites al último nivel. ¿Quién es tu último nivel en la configuración electrónica? Tu último nivel es este 4. Entonces, a ese 4, ese 2, le vas a quitar estos 2 electroncitos. Al quitarle esos 2 electroncitos, como puedes ver, desaparece ese cuarto nivel y tendríamos que esto sería la configuración correcta de ese catión. ¿Correcto? Muy bien, entonces de esa manera, con esos 2 puntos importantes para el catión y el anión, vas a realizar tu configuración electrónica. Préstame mucha atención ahora. Tenemos aquí el cobre. Los que ya conocen el cobre saben que es un elemento que hay que trabajar con mucho cuidado. Cobre, plata, abre bien los ojos. Entonces tú tienes tu número atómico 29. ¿Correcto? Vamos a hacer la configuración electrónica de este catión. Como es un catión, ¿qué te dice la regla? Primero realiza tu configuración electrónica como si fuera un átomo neutro normal. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Profesora, ¿pude haber usado kernel? Sí, lo puedes haber utilizado. 3p6, 4s2, hasta aquí son 20. Y luego sigue el 3 de 9. Esa sería la configuración del átomo neutro y muchos piensan que allí van a aplicar la regla que quitarle al último nivel. Pero eso es incorrecto, porque esta configuración es anomalía, porque termina en el S2 y termina en el D9. O sea que antes yo de poder quitarle el electrón, tengo que estabilizar esa configuración. Entonces sería todo igual, chicos, voy a omitir todo igual, 1S2 hasta el 3P6, se repite, y el cambio es aquí. 4s1 porque le da un electroncito y esto es el 3 de 10. Ahora sí, recién esto es la configuración electrónica para el átomo neutro. ¿Ok? Miss, Sí, pero no cumple con el principio de Aufbau, ¿no? claro, en este caso no, como les dije, son casos especiales. Las anomalías son casos especiales y solamente vamos a tener en el NS2 N-1D4, ¿no? Y en el NS2 N-1D9. Solamente esos casos, ¿ya? Ahora, Miss. perfecto. Ahora, para el cobre +1, ahora sí, la regla te dice que tienes que quitarle un electroncito. ¿De quién le vas a quitar el electrón? Vas a quitarle el electrón del último nivel. Ojo, el último nivel. ¿Y el último nivel quién es? El último nivel es este 4s. Entonces, le vas a quitar sus electrones. Y como te dice que le quites un hito, le vas a quitar ese unito.
¿Y cómo va a quedar tu configuración? Todo igualito. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S0, que si quieres no lo pones o si quieres lo pones, pero recuerda que aquí no hay nada. Y luego seguiría el 3 de 10. Esa sería la configuración para ese cobre más 1. Primero, fíjate que tengas una configuración estable para casos especiales y luego ya recién vas a quitarle tu electrón para el caso del catión. Listo, chicos. Ahora sí, antes que nos gane el tiempo, vamos a la primera pregunta. ¿Tienen sus claves? Pregunta número 1. ¿Qué clave? Teoría, facilito. ¿La zona extranuclear determina su masa? La zona extranuclear se refiere a los electrones, ¿no? Y Falso. como sabemos, eso sería falso, ¿correcto? Eso es falso. La zona extranuclear no, el núcleo determina la masa. ¿Su identidad está determinada por la cantidad de protones? Sí, porque los protones y el Z son iguales y te dije que el Z es el DNI de los elementos químicos. Eso es verdadero. ¿La zona extranuclear contiene a los nucleones? No, pues esto está más falso que huevo en ceviche, ¿sí o no? La zona extranuclear es electrón y los nucleones protón y neutrón. Así que nuestra clave aquí sería barco, ¿ok? Vamos con la segunda pregunta, correcto. Barco o B de beso. El plomo. En la pregunta 2 nos hablan con respecto al plomo que tiene su número atómico 82, su masa 208 y también nos hablan con respecto a su plomo tetravalente, ¿no? Su catión tetravalente, su número atómico 82, su masa 208. A ver, practicando un poquito. Sus protones, átomo neutro, 82. Sus electrones, 82, porque se cumple el PES. Su número atómico, 82. Su masa 200, no me deja escribir. La masa 208 y su número de neutrones. ¿Cuántos neutrones tenemos allí? Sería 208 menos 82. Eso sería 126 neutrones para ese plomo. ¿Correcto? Listo. Y por el otro lado, igual. Recuerda que no cambia los protones, siguen siendo 82. Los electrones siguen siendo 82. Perdón. Acá sí cambian los electrones porque ya estamos hablando del catión. ¿Cuántos electrones va a presentar? Aquí sería 78. 78. 78, exacto. Gracias. 78 electrones, los neutrones son los mismos, 126, su masa 208. ¿Ok? Acuérdate que eso nos indica que solamente pierden 4 electrones. Pregunta enunciado A. ¿Qué nos dice en el enunciado A? Ambos tienen 126 partículas neutras, o sea que tienen 126 neutrones ambos. Sí, eso es verdadero. El catión, esto es el catión, ¿tiene 78 electrones en su envoltura? Sí, eso es verdadero. El elemento tiene 208 nucleones fundamentales. Acuérdate que los nucleones son los que están en el núcleo y en el núcleo están los protones y los neutrones que viene a ser la masa atómica. Y sí, efectivamente, tiene una masa de 208. Eso es verdadero. ¿Y el elemento solo tiene 78 protones? No, tiene 82 protones. Así que esto sería falso. Chicos, en su guía seguro que no está la palabra solo, ¿verdad? Entonces tiene que estar ahí, por favor. Incorporen solo, porque si me dice solamente 78, yo podría decir que sí, ¿no? Porque tiene 82, entonces también tiene 78, tiene 40, tiene 50. Pero cuando me dice solo, no, ahí sí sería falso. ¿Ok? Por lo tanto, en la pregunta 2, la clave sería dado. Que dice el profe la primera semana le gustaban las drogas porque así, ya el profe de las drogas. Profesor Alfredo creo que era, ¿no? No me acuerdo quién me reemplazó. Listo, pregunta número 3. En la pregunta número 3 dice, determine la abundancia
del isótopo más liviano, ¿no? Nos dan dos isótopos, el litio con su masa 6 y el litio con su masa 7, ¿ok? ¿Qué es lo que nos dicen? Cuyas masas son, exactamente nos dan las masas de 6.02 y la masa de 7,02. Determine la abundancia del isótopo más liviano si la masa atómica promedio de litio es igual a 6,94. O sea que la masa atómica relativa que encontramos en la tabla periódica de litio es 6,94. ¿Y cómo calculamos esa masa atómica? Con la sumatoria, ¿no? ¿Te acuerdas? Esto sería igual entonces a la sumatoria de la masa isotópica para ese litio. Le voy a llamar 1 y 2, ¿correcto? Considerando que este tiene un porcentaje de abundancia X, que no lo sé, entonces cierto que esto sería 100 menos X, porque acuérdate que todos los isótopos finalmente suman 100. Entonces, esa masa atómica promedio de litio sería la sumatoria de la primera masa isotópica, ¿no? Del isótopo multiplicado con su porcentaje de abundancia, que viene a ser X, más la sumatoria de la otra masa isotópica multiplicado por su porcentaje de abundancia, que sería 100 menos X. Y todo eso dividido entre 100. ¿No? Y aquí ya esto es matemática, pues, ¿no? Aquí ya entra matemática para poder hallar cuánto es el valor de X. Y de aquí, chicos, el valor de X les va a salir un 8,0%. Entonces, si X es igual a 8%, esto sería entonces 8% y esto sería 82%, ¿no? No, perdón, 92, ¿no? 92%. Entonces, como nos están preguntando por el isótopo más liviano, ¿no? Que viene a ser el 6,02, eso sería la clave barco. Siguiente pregunta, pregunta número 4, ¿qué es lo que nos dicen? Nos hablan sobre los números cuánticos, ¿no? El número cuántico principal, el secundario y el spin magnético. El segundo nivel de energía contiene 4 orbitales. El nivel 1, el nivel 2. Nivel 1, 1s2. Nivel 2, 2s2, 2p6. Entonces, me están preguntando con respecto al segundo nivel. Tú sabes que este L vale igual a 0. Tienes un solo orbital con posición 0. Este L del P vale 1 y sabes que va desde -1 hasta +1, entonces tienes 3 orbitales. Efectivamente, en el nivel 2 tenemos 4 orbitales. Eso sería verdadero, ¿correcto? Segundo enunciado nos dice, el número cuántico L determina la forma geométrica de un orbital. Eso lo hemos mencionado en teoría y es correcto, ¿no? El L corresponde a uno que es sharp, S0 sharp, principal, difuso y fundamental. El número cuántico magnético determina el tamaño del orbital. No, el número cuántico magnético es el m sub L y nos da la posición del orbital. El que nos determina el tamaño es el primer número cuántico, que viene a ser L. Así que esto sería falso. Verdadero, verdadero, falso. Mi clave en la pregunta 4 sería avión. ¿Listo? Pregunta número 5, ¿qué nos dice? Seleccione la alternativa que contiene el orden creciente de energía de los siguientes subniveles. Perfecto. Nos piden en orden creciente. Esto es, pues, nivel kinder, ¿sí o no, chicos? Súper fácil, súper easy. A ver, ¿dónde está? ¿Cuál es la clave en la pregunta 5? ¿Qué clave han marcado? Tienes el 5D, tienes el 2S, tienes el 3P y tienes el 4F. Acuérdate que la energía relativa se calcula como el nivel más el subnivel. ¿Cuánto sería aquí la energía relativa entonces calculando para cada caso? Sería el nivel 5 más el nivel D, que es 2. Esto sería 7.
El nivel 2 más el 0, esto sería 2. El nivel 3 más el subnivel 1, esto sería 4. Y el nivel 4 más el subnivel 3, esto sería 7. ¿Ok? Entonces, como nos dice, ok, A de árbol, A de Alonso, dice, como nos dice en orden creciente, primero iría el 2S, ok, primero iría el 2S, luego, ¿quién seguiría? Seguiría el 3P, ¿correcto? El 3P. Luego, ¿quién sigue? Si son 7 y 7, ¿ok? Si son 7 y 7, primero ¿a quién colocamos? ¿Colocamos al 4F o colocamos al 5D? ¿A quién colocamos? Hello, chicos. ¿A quién? Ok. Muy bien, colocamos al 5D. ¿Seguros? O sea, tanto me he esforzado para decirles de menor a mayor nivel y ustedes me responden 5D. 4F, 4F. 4F, pues chicos, 4F es de menor a mayor nivel. 4F y Sale la finalmente, B. claro, la B de vaso, ¿sí o no? Listo, clave B. Siguiente pregunta, pregunta 6. ¿Qué nos dicen en la pregunta 6? El titanio, a ver, nos hablan del titanio con su número atómico 22, ¿no? Dice con respecto a ese elemento, selecciona el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones, electrones, subniveles y energía. El último electrón se encuentra con energía igual a 5. Ya, vamos. Entonces aquí sería lo siguiente. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Hasta aquí somos 20. Y luego seguiría el 3D2 para llegar a 22. ¿Qué nos dice? Tiene 2 electrones en su nivel más externo. ¿Cuál es su nivel más externo? El 4S2, ¿no? Nivel externo. El último nivel. Y eso efectivamente son 2 electrones. Así que eso sería verdadero. Dice, tiene 12 electrones en subniveles con L igual a 1. Con L igual a 1 estamos hablando del subnivel P. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí tengo P y aquí tengo P. 6 más 6 efectivamente son 12 electrones en ese subnivel P. Así que esto sería también verdadero. Y luego nos dice, el último electrón se encuentra en un nivel con energía igual a 5. Entonces, en su último nivel, ¿dónde está su último nivel? El último electrón, perdón, el último electrón, a ver, un ratito, que aquí me parece que no he hecho la corrección y aquí hay corrección. ¿En su guía está de manera distinta o está igual? Déjenme verificar aquí un ratito. A ver. El último electrón se encuentra en un subnivel, sí, aquí, en un subnivel con energía igual a 5. Aquí, chicos, aquí me he equivocado también. Es así. Ese es el término correcto, ¿ok? El último electrón se encuentra en un subnivel con energía igual a 5. Entonces, cuando se refiere al último electrón, recuerden que es el último electrón de la configuración electrónica. Y tu último electrón de la configuración electrónica está aquí, en el 3D2. Y en ese 3D2, tu energía, ¿cuánto es? Tu energía relativa es el nivel 3 más el subnivel 2, que efectivamente eso es 5. Así que esto sería entonces, la clave sería en esto, verdadero, ¿no? Pregunta 6, entonces la clave todo verdadero, nuestra clave sería la clave casa.
Ahí está. 7. ¿Qué tenemos en la pregunta 7? Nos dice, los números cuánticos caracterizan a los electrones de la zona extranuclear de un átomo. Se conoce que el penúltimo electrón, ya, préstame mucha atención, está hablando sobre el penúltimo electrón de un átomo neutro, tiene el siguiente conjunto de números cuánticos. N, L, M sub L y el M sub S. ¿Cuáles son esos valores? El valor es 3, el valor es 1, el valor es más 1 y este es menos 1/2. Si el átomo presenta, acuérdate que esto es para el penúltimo, esto es para el penúltimo electrón. Y nos dice si el átomo presenta 20 neutrones. Determina el número de masa. Pero tú sabes que el número de masa es la suma de los protones más los neutrones. Ya tienes los neutrones, o sea que necesitas solamente el número de protones, que viene a ser el valor de Z, y el problema está resuelto. Pero ¿de dónde saco Z? El Z justamente lo vas a sacar de la configuración electrónica con los datos de los números cuánticos. Voy a entonces saber en qué termina ese penúltimo electrón. Nivel 3, ¿correcto? Nivel 3. Subnivel L igual a 1, estamos hablando del P. Esto corresponde al subnivel P. Ahora, como L es igual a 1, tus orbitales son desde menos 1 hasta más 1. Esto es el tercer número cuántico. Menos 1, 0 y más 1. Y te dice que está, mira, en el más 1. O sea que está aquí. Este es el tercer número cuántico. Te dice que está aquí, en el más 1. Y te dice que el electrón está mirando hacia abajo porque es menos 1/2. Ok, está aquí. O sea que esa es la representación del penúltimo electrón. Entonces ahora voy a completar, porque si es que está hacia abajo, significa que está todos mirando hacia arriba y luego completo todos mirando hacia abajo y aquí está. O sea que el penúltimo electrón termina en ¿cuánto? En 3p con 6 electrones. 2, 4, 6 electrones. Si él es el penúltimo electrón, entonces la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, hasta aquí está tu penúltimo electrón. Pero obviamente una configuración completa se hace hasta el último electrón y eso significa que tu configuración sería hasta el 4s1. Si tienen dudas me preguntan, abran micro. Entonces, esta sería la configuración electrónica de ese átomo. Entonces, estamos hablando de ¿cuánto el Z? Estamos hablando de 2, 4, 10, 12, 18, Z19. Si su Z es 19, problema resuelto porque sería 19 el número de protones más 20 el número de neutrones. O sea que la masa sería 39. Y eso sería la clave casa. Así es. ¿Estamos claros? ¿Sí? Profesora, ¿por qué 4S1? 4S1 porque hasta el 3p6 que nos han dado la información es referente al penúltimo electrón. Entonces, cuando tú haces una configuración y tú quieres sacar cuánto es el número atómico, tú tienes que hacer la configuración completa. Entonces, si esto es referente al penúltimo, te falta un electrón. Si te hubiera dicho antepenúltimo, ¿cuántos hubieras agregado? ¿Cuántos más? ¿Me dejo explicar? Si me hubiera dicho que esa información es para el antepenúltimo electrón, ¿en cuánto hubiera terminado mi configuración? 2. Hubiera terminado en el 4s2, ¿correcto? Entonces, como en este caso nos dice que es penúltimo, para llegar al último solamente me falta 1. Por eso es que continúo la configuración con el 4s1. ¿Listo? Muy bien, chicos. Entonces, esa sería la configuración. ¿Listo? Y eso sería la clave, la 7, la clave casa. Seguimos con el bromo.
El bromo, su número atómico del bromo nos dice que es 35. Número atómico del bromo. Nos dice, a ver, seleccione la proposición incorrecta. El bromo es un halógeno con respecto a la distribución electrónica del anión monovalente del bromo. ¿Ok? El bromo atómico sería así y el bromo como anión monovalente sería -1. Anión menos monovalente que gana un electrón. Seleccione la proposición incorrecta. A ver, tiene 8 electrones en su último nivel de energía. Vamos a realizar la configuración para este bromo monovalente. Es un anión. ¿Qué te dice la regla? Primero determina cuántos electrones tiene en total. Anión significa que va a ganar, en este caso, solo 1. Tenías 35, ahora gana 1, son 36 electroncitos. Si son 36 electroncitos, con ello realizo mi configuración. Puedo utilizar argón, ¿verdad? Argón 18. Si tengo argón 18, seguiría con el 4s2, serían 20. Seguiría con el 3d, ¿cuántos son? 20, 30, 3d5. Y esa sería mi configuración. Te dice, tiene 8 electrones en su último nivel de energía. ¿Y eso sería correcto o no? Ah, no, acá no tengo todavía 35, perdón. ¿Tengo cuánto acá? 18, 20, 3 de 10, 30. 3 de 10, 30 y acá seguiría el 4P con los 36, 4P6. Así. Eso sería correcto. Ahora sí, 36 electrones. Entonces, ¿cuál es su último nivel de energía? Su último nivel de energía sería el 4 y el 4. Y efectivamente tú tienes 2 y 6, tienes 8 electroncitos en su último nivel. Así que esto sería verdadero. Su tercer nivel de energía se encuentra lleno. A ver, bueno, acá no me ayudaba kernel porque tendría que ver toda la configuración. A ver, realizando toda la configuración. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 y 4p6, ¿ya? Ahí está. Su tercer nivel, miren, su tercer nivel, 3s2, 3p6 y 3d10. 2, 6 y 10, efectivamente tiene sus 18 electrones en el tercer nivel. Así que sí está lleno. Eso es verdadero. Tiene 8 electrones en su orbital como L igual a 0. L igual a 0, eso es S, ¿correcto? Entonces, en S, ¿cuántos electroncitos hay? 2, 4, 6 y 8. Así que ese enunciado también es verdadero. Y nos dice, su átomo neutro, ahora nos están hablando de este bromo. Si es este bromo, su configuración entonces para ese bromo sería simplemente 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, vamos 30 y 4p5. Chicos, está claro que hasta aquí están todos los orbitales llenos, completos. Así que si me están preguntando por los semillenos, me enfoco en el 4p5. Como 4p5, L es igual a 1, entonces estamos hablando de 3 orbitales. Del -1, del 0 y +1, donde vas a distribuir tus 5 electrones. 1, 2, 3, 4 y 5. Te dice que tiene 2 orbitales semillenos y eso es falso, porque solamente tenemos un orbital semilleno. Así que la clave en la 8 sería dado. Y en la pregunta número 9 nos habla con respecto al cobre, ¿no? Con respecto al átomo de cobre. Acuérdate que el cobre es especial. Su configuración electrónica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, vamos 20, 3d9. Profesora, caso especial, anomalía. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Darle un electroncito. Va a ser todo igual, ¿verdad?
1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 y 3d10. Acuérdate que esto es incorrecto y recién así es la manera correcta. Su último nivel de energía contiene un electrón. ¿Qué sería ello? Eso sería correcto porque su último nivel de energía efectivamente es 4 y tiene un electroncito. Eso es verdadero. Tiene 10 electrones en el subnivel D. A ver, veamos en el subnivel D. Miren, sí, efectivamente son 10 electrones. Así que eso es verdadero. Su catión monovalente. Ok, acuérdate que cuando nosotros queremos el catión monovalente, catión la carga es +1 y el monovalente quiere decir, la carga, perdón, del catión es más y monovalente es 1. Entonces la regla te dice, primero realiza tu configuración electrónica como átomo neutro y luego lo que vas a hacer es recién quitarle el electrón, pero recuerda que le vas a quitar al último nivel. Ya tienes tu configuración del átomo neutro aquí, en el 1s2, y vamos a quitarle un electrón. Pero ¿a quién le vas a quitar? Al último nivel. ¿Y quién es el último nivel? El 4s1. Por lo tanto, quitándole a ese nivel, tu configuración del catión, como ya lo habíamos visto también me parece en clase, sería 3s2, 3p6 y 3d10. Esa sería la configuración. Su catión monovalente tiene 4 niveles de energía. Como puedes observar en la configuración del catión, no hay el cuarto nivel. Así que eso sería falso y eso sería la respuesta. Tiene 14 orbitales llenos y un orbital semilleno. Aquí tendríamos que realizar la distribución de los orbitales. A ver, miren aquí, el S aquí, el S2, tiene un orbital, ¿correcto? El orbital 0. Aquí también 0, están completos. 1, 2, 1, 2. El P tiene 1, 2, 3, que también efectivamente está completo con 6. El S tiene 1, que está completo también. El P tiene 3, que también está completo. Estoy haciendo en referencia a la configuración del átomo neutro. Esto es la configuración del átomo neutro, que es considerando el color rojo. Aquí tenía el 4s1. Acuérdate que sí, el rojo sí habíamos considerado un electroncito. Y aquí en el D tiene 1, 2, 3, 4, 5, porque el L del D es 2. Y acá están los 10 electroncitos. Entonces, si tú cuentas, efectivamente sí hay 14 orbitales llenos y hay un orbital semilleno que sería justamente de ese 4s1. Así que esto, chicos, sería verdadero. ¿Ok? Entonces en la 9 la clave sería casa. Listo, mis ¿Por chicos, qué disculpen por... 4S1? Mi su canal de YouTube, porfa. Ya, Es ahora una les pregunta, ¿por paso. qué es 4S1? Acuérdate, hijo, por el caso de anomalía. Por la anomalía, si termina en S2 y D9, tu configuración no puede quedar así. Por eso es que la manera estable es el 4S1 y 3D10. Y ya aquí abajo es la configuración ya para el catión donde le hemos quitado ese un electrón. ¿Correcto? Muy bien, entonces sus domiciliarias, chicos, y eso sería todo por hoy, ¿ok? Ahí les dejo ahorita en el chat el enlace del canal, ¿ya? Nos vemos, chicos, cuídense mucho. Nos vemos Una la pregunta. próxima semana. ¿Tienen preguntas? Sí, ¿por qué se produce la hibridación? O sea, ¿qué factores pueden influir en eso? La hibridación es la mezcla de orbitales. O sea, cada átomo es independiente, no podemos decir cómo se va a hibridizar, si un átomo A o un átomo B se va a hibridizar de una u otra manera, porque eso va a depender de los orbitales que presenta, ¿no? Y cuando nosotros hablemos de la hibridación, por ejemplo, del átomo de carbono, que vamos a verlo ya en química orgánica, eso va a darse de manera natural. Va a ser la hibridación, es la combinación de los orbitales S con el P y todas esas posibles combinaciones es lo que nosotros llamamos las hibridaciones de los átomos. No sé exactamente a qué va tu pregunta. Si es que cómo es que se realiza, cada No, átomo realiza ¿qué de podría manera influir? independiente. ¿Perdón?
¿Qué podría influir en eso? Esa era mi pregunta. Ah, todas las propiedades del átomo, hijo. Todas las propiedades del átomo dependen de cómo se va a dar la hibridación. Por ejemplo, en los metales va a influenciar en la conductividad, ¿no? Justamente cuando nosotros queremos que un elemento sea más, por ejemplo, presente mayor conductividad, es donde ahí jugamos con las hibridaciones, ¿no? Entonces, el hecho de que un electrón pase de un orbital a otro orbital cambia totalmente las propiedades de un átomo. En eso influye. Gracias. Los enlaces, por ejemplo, también, ¿no? Vamos a ver eso en orgánica, que los enlaces, cuando tienes un enlace simple, doble, triple, es porque justamente te presentan diferentes tipos de combinaciones, diferentes tipos de hibridación. Muy bien, entonces, ahora sí, si no tuvieran otra pregunta, ahora les dejo en el chat, ¿ya? Voy a dejar de compartir y me retiro y les escribo en el chat. Ya, chicos, nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chao, chao.